¿Qué tal? Un saludo para todos un día más. Estamos aquí frente a la palabra de Dios, a la Biblia, que tanto amamos y que tanto estimamos para nuestra vida diaria. Por eso hemos titulado este programa La sabiduría edificó su casa, porque nosotros como casa de Dios, como templo de Dios, necesitamos ser edificados, así como nuestra propia casa, nuestro propio hogar, y por supuesto trasladándolo a un espectro más amplio, la iglesia también sea la casa de Dios. Hoy quiero meditar en el Salmo 1, ese salmo que es muy leído, muy conocido. Casi siempre empezamos el libro de los Salmos porque pretendemos leérnoslo y empezamos por este pasaje que es muy interesante porque, como vosotros sabéis, o algunos de vosotros sabréis, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, 5 grandes libros. Por ejemplo, el primer libro comprende desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41 y tiene que ver con el libro de Génesis. Cada uno de los 5 libros de los Salmos o de los grandes aspectos o partes de este libro de los Salmos está relacionado con uno de los libros del Pentateuco. Así que el libro primero, del 1 al 41 de los Salmos, está relacionado con el libro de Génesis, que es el libro de la vida y la creación. Y ese Salmo 1 no está aquí por casualidad, sino está dando una introducción a este poderoso libro de los Salmos, el himnario de Israel, escrito en gran parte por el rey David, además de otros adoradores, pero nos encontramos con otra vez con el hecho de que la Biblia es un libro perfecto, inerrante, y ese Salmo 1 está colocado precisamente en el espacio justo. Y porque hay un contraste entre los dos Adanes, sobre todo los 3 primeros versículos. Lo voy a leer y vamos a empezar a interpretar este salmo en la manera neotestamentaria. David, yo creo que aquí está profetizando o está mostrando esta comparación entre el viejo Adán y el nuevo Adán, que todavía quedaban miles de años por manifestarse, pero David, como profeta, en sus inspiraciones, en sus salmos, él escribía cosas que quizá ni él mismo entendía o que quizá veía en el Espíritu y lo plasmaba, pero ni siquiera sabía muy bien interpretar lo que estaba escribiendo. Pero vamos a verlo detenidamente. Y dice el versículo 1, «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera». Aquí nos encontramos en este primer libro y sinceramente, para llegar a ser bienaventurado, de acuerdo a la lectura natural de este salmo, pues nosotros tendríamos que llegar a esta talla: no andar en consejo de impíos, no detenernos en camino de pecadores, no sentarnos en silla de escarnecedores, sino tener nuestro deleite de día y de noche, o sea, tener nuestro constante deleite en la palabra de Dios. De esa forma nosotros nos convertimos en bienaventurados y también resulta que todo lo que hacemos a partir de ahí prospera. Ahora, como les digo, sinceramente yo me miro a mí mismo y yo digo, yo no doy la talla de este salmo. Yo jamás podría ser bienaventurado de acuerdo a la aspiración que me plantea estos 3 primeros versículos. Por eso digo que este primer salmo está puesto de una forma muy estratégica en este libro de los Salmos. Y el sentido original de estos 3 primeros versículos no está en presente. Es decir, el que no anda, el que no se detiene, el que no se sienta,
sino que el sentido de este salmo es el que nunca ha andado, el que nunca se ha detenido y el que nunca se ha sentado. Ese es el sentido de este salmo. Podríamos leerlo así: cuán bienaventurado es el hombre que nunca ha andado en el consejo de los impíos, ni se ha detenido y nunca se ha detenido en el camino de los pecadores, ni nunca se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está a su deleite y en su ley medita de día y de noche. Aquí está el contraste de los dos Adanes. Uno ha fracasado. El primer Adán fracasó porque precisamente nosotros sabemos cómo él, y tanto él como su mujer Eva, se detuvieron, escucharon a la serpiente, cayeron, el pecado los tumbó, la iniquidad penetró en ellos, y de ahí en adelante el hombre ha tenido una inclinación a lo malo. Así que nosotros hoy en día, como seres humanos, mortales, finitos, no cualificamos o no damos la talla para llegar a cumplir ese salmo, y por lo tanto nos perdemos la bienaventuranza de este salmo. Algunos lo interpretan de esa forma y dicen, sí, tenemos que hacer esto, hacerlo así, pero viene una gran frustración cuando nos damos cuenta de que no podemos. No podemos, en cualquier momento nuestra mente se nos va. En cualquier momento hay una inclinación natural que intentamos controlar, hay una lucha espiritual entre las dos naturalezas que intentamos bregar con ellas, pero hay momentos en los que pues, nuestra vieja naturaleza vence, porque es muy constante, muy persistente en nosotros. Entonces, quiero hoy que podamos entender este salmo desde el punto de vista bíblico y también poder beneficiarnos de la bienaventuranza, pero interpretarlo de esta manera. O sea, nadie puede tener este tipo de perfección. Así que estos tres primeros versículos del Salmo 1 está hablando de Jesús. Como digo, David quizá no lo sabía, quizá David no estaba pensando en Jesús, no estaba pensando, incluso cuando él mismo estaba escribiendo, bienaventurado es el hombre que nunca ha andado en consejo de malos, él mismo se preguntaría, óigame, pero ni yo, David, el rey, el dulce cantor de Israel, el que peleaba las batallas de Jehová, el que tenía un corazón como el de Dios, en algún momento yo mismo me he detenido en camino de pecadores. Me he sentado en silla de escarnecedores. En algún momento yo no he dado la talla por muchas canciones que haya compuesto, por mucho que el Espíritu Santo esté sobre mí. Ha habido errores en mi vida. O sea, yo creo que el mismo David estaba presintiendo, si se puede decir de esa manera, o profetizando de alguien que ni siquiera era él o alguien que se le pareciera a él. Evidentemente, ahora nosotros sabemos, pasado el tiempo y después de ver la obra redentora de Jesús y la vida perfecta de Jesús, nos damos cuenta de que este hombre es el segundo Adán, es Jesús. Él nunca se ha detenido, él nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, él nunca ha andado en consejo de impíos, él fue perfecto en este sentido. Entonces, yo les aseguro que por mucho que nos esforcemos, jamás llegaremos a este nivel. Para el hombre esto es imposible porque, como digo, no es nuestra naturaleza, no es nuestro instinto natural. Así que Jesús, solamente Él, es el árbol firmemente plantado, que dio fruto a su tiempo, que su hoja no se cayó y en todo lo que hizo prosperó. Y lo vemos en la vida de Jesús. Entonces, nuestra naturaleza es inclinada hacia lo malo, rencorosa, egoísta. A veces soltamos mentirijillas, a veces nos inclinamos a defraudar,
a veces no atendemos lo que tenemos que atender, a veces aflora la hipocresía en nosotros, a veces decimos una cosa y no la cumplimos, es decir, fallamos en muchos aspectos. Yo, Tony Martínez, me identifico con esa naturaleza, no sé si estás de acuerdo conmigo. Así que Jesús es ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, y en todo lo que él hizo prosperó. Eso significa prosperar, significa impulsar hacia adelante. En todo lo que hizo él prosperó, él avanzó, él recorrió un camino perfecto que se consumó en la cruz del Calvario, dando así como resultado la salvación de todos nosotros, de todos los que heredamos el germen maldito del pecado del primer Adán. Ahora, Jeremías capítulo 17 y versículos 7 y 8, para no perder mucho tiempo en la lectura, ustedes lo pueden ahí leer, también se le atribuye a Israel el hecho de ser ese árbol plantado. Es un versículo muy parecido, un texto muy parecido al que hemos leído en el Salmo 1. Cuando Israel estaba en pacto con Dios, cuando Israel estaba bajo la sombra de Dios, pegado a Dios, siendo obediente a Dios, entonces Israel también era considerado un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque Dios mismo hizo un pacto con Israel. ¿Se acuerdan? En el Sinaí hubo como una especie de votos matrimoniales, donde Dios se comprometió con Israel, y asimismo Israel, aunque sus votos no fueron tan contundentes como los de Dios, pero Israel dijo, sí, lo haremos. Por lo menos esa fue la respuesta de Israel, pero Dios sí que hizo un pacto con ellos de ser su Dios, de ser su pueblo, de que ellos serían sus hijos, de que Él iba a estar con ellos todos los días, de que Él los iba a guardar, de que Él los iba a prosperar en la tierra donde fueran. Así que hubo una especie de unión matrimonial entre Dios y el pueblo de Israel. Así que, por extensión, Israel se convirtió en ese árbol también, en ese árbol, no porque Israel diera la talla, sino porque estaba amalgamado con Dios, estaba unido a Dios, y por lo tanto podía tener la capacidad de dar ese fruto. Pero todos sabemos que Israel en toda la historia, y vemos en las diferentes deportaciones, después de que el reino se separa, el norte, el sur, tanto Israel en el norte como Judá en el sur, ambos pueblos prevarican contra Dios, le fallan a Dios, son deportados. Israel es deportado a Siria, Judá es deportado a Babilonia, y vemos que hay una separación, un divorcio del pueblo de Israel de Dios. Judá duró 70 años y en el caso de Israel, pues todavía están las tribus volviendo a Israel después de tantos años de deportación. Pero vemos cómo dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es un versículo que se nos tiene que quedar muy pegados en nuestra vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos nosotros llegar a hacer algo en Dios, si queremos prosperar de alguna manera en Dios, yo quiero decirte que no vale tu sabiduría, no vale tu preparación, no vale tu elocuencia, no valen ni siquiera tus dones naturales para prosperar en Dios. La única manera que tenemos para hacerlo es estar conectados con Dios. De hecho, en Juan, en este capítulo 15 de Juan, lo dice varias veces. Lo dice en unos cuantos pasajes. Dice que tenemos que estar pegados a Él,
permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra. Ahora, vamos avanzando y quiero que podamos ver en el pasaje de Romanos capítulo 11. Y todo ese capítulo es un pasaje que habla acerca de Dios, que no ha desechado a Israel, a pesar de que Israel se ha comportado de una manera desobediente, impía, que ha ofendido a Dios, y yo creo que todavía sigue haciéndolo, aunque vemos que Israel está sobre el pueblo de Israel, la promesa de Abraham, de la bendición de Abraham, y no hay un pueblo más rico sobre la tierra que Israel, y vemos cómo Dios todavía cela a Israel, defiende a Israel, pero ciertamente Dios está airado con Israel, por lo menos con parte de ese pueblo que todavía está esperando a su Mesías, o que todavía está inmerso en los ritos y en las ceremonias y en las fiestas y en todo lo que en el Antiguo Testamento Dios instituyó para Israel. Y vemos que Pablo está argumentando, él como judío está diciendo que Dios no ha desechado a Israel, pero sí que lo ha humillado y lo ha disciplinado y lo provoca celo con un pueblo que no estaba supuesto a ser parte del pueblo de Dios. O sea, un pueblo que no era pueblo, pero que ahora Dios lo ha hecho pueblo, con un propósito. Y Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos, que es para causarles celos o para provocarles celos. Dios le dice a Israel, he escogido a un pueblo para que haga lo que tú no has hecho, para que me obedezca en lo que tú no has tenido la capacidad de obedecer. Un pueblo en el cual yo he derramado mi espíritu, un pueblo en el que va a tomar el lugar, temporalmente, el lugar que tú tienes que tomar, y tú lo vas a ver a él, a ese pueblo que va a ser un portador de las buenas nuevas, va a ser un pueblo lleno, dominado, impulsado por el Espíritu Santo, un pueblo que va a llenar la tierra del Evangelio, un pueblo que va a ser una extensión mía, que se van a manifestar las obras mías en él, un pueblo que va a querer ser como yo, que va a adquirir mi imagen, mi naturaleza. En definitiva, un pueblo que va a hacer lo que tú tendrías que estar haciendo. Entonces, para que me obedezca cuando tú no me has obedecido. Yo recuerdo que jugaba en un equipo de fútbol sala y era buen jugador. Bueno, pues dentro de la media jugaba bien, pero en ocasiones mi actitud no era una actitud buena. Y en un momento determinado yo no estaba dispuesto a seguir las normas, las reglas del equipo. Y un día el entrenador en un partido importante me dejó fuera. Me dijo, Tony, hoy no vas a jugar. ¿Y por qué? ¿Por qué no voy a jugar? Si yo soy uno de los mejores del equipo, vas a perder un buen jugador. Ya, pero no me gusta tu actitud. No me gusta, no trabajas en equipo. Nosotros ahí en Águilas decíamos, eres un chupón. Un chupón significa que tomaba la pelota y no la dejaba, ¿no? Quería ser la estrella. Yo me creía que era, bueno, pues el Messi de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender a trabajar en equipo. Tienes una mala actitud cuando se te corrige, no te lo tomas bien, reniegas, te enfadas, pataleas. Y aunque seas buen jugador, pero yo estoy dispuesto a prescindir de ti y sacar otro en tu lugar, pero por lo menos uno que me vaya a obedecer a mí como entrenador. Y ahí estaba yo en el banquillo, viendo al otro que habían puesto en mi lugar, jugando, y yo pensando, ay, yo haría esto, yo haría aquello, y yo estaría ahí. Yo veía jugando todos ese partido y yo ni siquiera estaba vestido con la equipación del equipo. Y eso, ¿sabe qué? Me provocó a celo. Me provocó a celo y en cierto sentido cambió mi actitud, porque vi la determinación del entrenador y él tuvo la osadía de quitarme a mí
para poner a otro que quizá no era tan bueno, pero para darme una lección que yo tenía que aprender y que toda persona que quiera aprender a jugar en equipo tiene que aprender. Así que a partir de ese momento cambié mi actitud. Empecé a tener una mentalidad más de equipo, aprendí a comportarme mejor, a no ser tan respondón, en fin, a provocar, a generar un mejor ambiente. Y la verdad es que después yo pude jugar, en los siguientes partidos pude jugar, pero aprendí una lección y es: tengo que saber comportarme, tengo que saber obedecer las reglas, tengo que someterme a las reglas. Y esto es lo que está haciendo Dios con Israel. Está provocándoles a celo con un pueblo que no estaba supuesto a ser parte del pacto y de las promesas, para que cambie su actitud y se arrepienta de su rebelión. Pero quiero que veamos este punto, Romanos 11, versículo 17, y me encanta la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que ahora ustedes, está hablándole Pablo a los gentiles, también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Dice en los versículos anteriores que hemos sido injertados en el buen olivo. Cada uno de nosotros éramos una rama silvestre. Cuando habla del buen olivo, habla precisamente de Israel, de ese Israel pegado a Dios, donde Dios es la raíz, donde Dios desde la raíz suministra la savia a todo el árbol. Entonces dice que nosotros hemos sido injertados. Para ser injertados, el árbol tiene que ser herido. Se le hace un corte al árbol y ahí se introduce la rama, que eventualmente cuando esa herida va cerrando, va abrazando la rama silvestre y haciendo que se arraigue en el mismo árbol. Así hizo Cristo con nosotros en la cruz. Él fue herido y Él nos metió a nosotros que no éramos pueblo, los gentiles que estábamos alejados de Dios, ajenos al pacto, a las promesas. Él en la cruz del Calvario, ahí estaba el árbol plantado, ahí estaba en la cruz y Él fue herido, y en esa herida Él nos metió a nosotros y nos injertó en sí mismo. Y cuando las heridas cerraron, nos encontramos que lo mismo que nutre a Israel, que lo mismo que nutría a Israel en el Antiguo Testamento, nos nutre a nosotros ahora. Así que nosotros estamos en Él, yo estoy en Él, soy parte de Él, mi fuerza, mi vigor viene de la raíz. Entonces, te das cuenta en este punto de que nunca nosotros podemos dar la talla del Salmo 1 si no es porque estamos arraigados al árbol. De esta forma, entonces, a nosotros se nos atribuye el hecho de que Dios nos mira como si nunca nos hubiéramos andado en consejo de impíos. Dios nos perdona nuestros pecados y nos atribuye el hecho de que nunca nos hemos detenido y que nunca nos hemos sentado en silla de escarnecedores. Entonces, la religión, que muchos de nosotros somos más religiosos de lo que nos pensamos, y a veces alardeamos de ser gente espiritual, pero todavía tenemos mucha religión encima, que nos cuesta sacarnos. La religión, y lo hemos dicho muchas veces, es el esfuerzo por agradar a Dios sin Dios, por servir a Dios sin Dios, por hacer la obra de Dios sin Dios. Esa es la religión. Pero el reino, el evangelio, como quiere Dios que vivamos, es la aventura de agradar a Dios con la fuerza de Dios y con los recursos que Dios nos da. Entonces, esto es lo que el Señor hace con todos los que reciben, con todos los que son injertados. Por eso Pablo, el gran apóstol Pablo, él mismo, y yo creo que es una liberación para él y para todos los creyentes, dice: ya no vivo yo, gracias a Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
y yo vivo en Él. Él vive en mí, por lo tanto, yo vivo en Él. Somos alguien, estamos unidos. A eso se le llama nacer de nuevo, conversión, etcétera. Pero es lo mismo, ya no somos ramas independientes que funcionamos con nuestras fuerzas. Ahora estamos en el olivo especial de Dios. Ahora, Cristo nos injertó para que nosotros fuéramos ese árbol del Salmo 1. Yo ahora soy un árbol firmemente plantado. Sí puedo llegar a serlo. Ahora sí estoy plantado junto a corrientes de agua. Puedo dar fruto a mi tiempo. Mi hoja no cae, no se marchita. Y en todo lo que hago, si lo hago de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a Él, entonces todo lo que hago voy a prosperar. Nosotros somos una iglesia que está firmemente plantada, que siempre hay agua fluyendo. La iglesia siempre tiene fruto, la iglesia no se marchita. Y si tiene salud espiritual y está pegada a Dios, en todo lo que hace va a prosperar, va a crecer. Así que todo el que quiera puede venir a tomar fruto de ella. En la iglesia, cualquiera que venga a una reunión, cualquiera que no es convertido, que no es creyente, que es un simpatizante, cualquiera que se acerque a una de nuestras reuniones, va a encontrar que hay firmeza, hay agua fluyendo, hay fruto, hay enseñanza, hay un impulso. Cualquiera que necesite tomar de esto, con solo el hecho de venir, puedes irte de aquí con algo de Dios. Puedes irte de la iglesia con algo de Dios. Algo se te pega. Pero Dios, escucha, no quiere que solo vengamos a tomar del árbol, sino que seamos parte del árbol. Dios no quiere que tú solamente escuches Radio Vida, que te alimentes, que seas alguien que consume un producto, pero que luego quizá lo haces como una vitamina, lo haces como un suplemento espiritual para entonces vivir tu día a día como tú quieres. Pero Él no quiere que nosotros hagamos eso, sino que seamos parte del árbol. Eso es lo que diferencia de las ramas silvestres de las ramas que han sido injertadas. Termino con esto. Una hermana, una persona muy necesitada, en una ocasión contactó con nosotros y nosotros intentamos ayudarla todo lo que pudimos. Y un día ella me llama y me dijo que se iba a otra ciudad. Y me pidió referencias de alguna iglesia en esa ciudad. Yo le conocía precisamente una iglesia buena, sana, en esa ciudad. Le di el teléfono al pastor, le dije contacta con él y colgué el teléfono. Pero automáticamente el Espíritu Santo me dio una inquietud. Entonces la volví a llamar. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, siento de decirte esto. Cuando vayas a esa iglesia, no vayas buscando a ver qué puedes encontrar en la iglesia. Cuando vayas a esa iglesia, no busques solamente lo que la iglesia te puede dar, sino ve a formar parte de la iglesia. Ve a formar parte de ella, intégrate en ella. Comienza a someterte, a obedecer, comienza a ser parte, a injertarte en ese lugar, aunque no hayas nacido en ese lugar, pero intenta injertarte en ese lugar. Porque si tú vas eventualmente, tomas alimentos de la iglesia, eventualmente vas y te nutres de una palabra de la iglesia, pues bueno, pues te vas a ir bien. Pero si tú formas parte de la iglesia, todo eso lo vas a tener en una forma continua, porque te vas a convertir en parte del árbol y la savia que fluye en ese árbol va a fluir en ti también. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el simple hecho de tú ser parte de la iglesia del Señor, tienes la bendición de la raíz. Puedes participar de la bendición de la raíz con todo lo que eso representa, la fuerza, el vigor, la vitalidad, el poder, la sabiduría, el conocimiento, la perseverancia, las ideas creativas,
la bendición, la prosperidad, todo lo que viene de Dios, de la raíz. Nosotros estamos ahora pegados a Dios, no somos parte de una organización, de una asociación, sino que somos la iglesia del Señor que está amalgamada al mismo Dios. Por lo tanto, fluye en nosotros todo lo que es de Dios. Y lo mismo te animo a ti en este día, a que no vayas solamente a consumir, no escuches esta emisora o cualquier otra palabra solamente para consumir un producto, sino sé parte de la iglesia. Intégrate, sé parte y vas a ver cómo empiezan a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Yo oro para que esta palabra llegue a tu corazón, a tu mente, esta palabra llegue más allá y pueda cambiar mentalidades. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fuerte desde este programa. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.